soy Beatriz Krill y yo soy ex 132 y vengo justamente a hablar de esa temática, que es un poco complicada y controversial, y precisamente por eso lo que voy a empezar a hablar es algo un poquito diferente de lo que debería estar hablando aquí, y quiero hacer un sondeo antes y quiero saber que levanten la mano las personas que creen que el movimiento 132, ahí estoy yo con Josefina, ¿quién cree que el movimiento 132 es un fracaso? Ok, muy bien, eso es lo que quería. Bueno, es más de la mitad de las personas de ustedes creen que el movimiento 132 es un fracaso, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar en cómo yo iba a explicar este tema, me empecé a encontrar con una serie de trabas. Una de ellas fue considerar el movimiento como un fracaso. Hay muchas personas que siguen trabajando para el movimiento, que siguen activas, que siguen… Si ustedes se meten a las páginas de internet, hay posts que estuvieron ayer, ¿no? Sobre todo ahorita con el tema de las telecomunicaciones, hay gente que sigue trabajando en el 132. El problema es que nadie lo sabe. Como podemos ver aquí, todo el mundo levantó su mano, pues lo dan por muerto y no lo está. Y otra razón también es, bueno, ellos son los que están ahorita activos, les tomo una foto. Y la otra razón también tiene que ver un poco con que hubo muchos logros con el movimiento 132 para poder ser considerado un fracaso como tal, ¿no? Puede ser el debate ciudadano, el primer debate ciudadano que hubo en México, con los candidatos, también fue la elección con más observadores electorales que ha existido en México también, y también fue la elección con más reportes de anomalías, y no es porque se haya sido la elección con más anomalías, sino porque había muchas personas observando las elecciones, y entre otras cosas que siguen haciendo y que fueron. Entonces, nada más una pregunta retórica, no para responderla, sino para que ustedes la consideren: ¿se puede considerar o no el movimiento 132 un fracaso o no? Y bueno, a partir de eso, la verdad son por la que vine a hablar, ¿no? Que hubo un cambio, hubo algo que pasó. Los que levantaron la mano dicen que es un fracaso, yo digo que fue un cambio y habrá quien lo denomine de otra manera, pero algo pasó con el movimiento, que pasó de ser un movimiento masivo, internacional incluso, porque había muchas sedes en muchos otros países y en todos los estados prácticamente estábamos presentes, a ser un movimiento inexistente para el ojo público. Y eso es lo que yo vengo un poco a hablar de. Entonces, bueno, esas son personas que siguen activas. Y vamos a hablar de estas causas, de lo que pasó, de este cambio que puede ser para bien, puede ser para mal. También todo es muy relativo y precisamente es lo que vengo aquí un poco a plantear en la mesa, como no hay una verdad absoluta. Hay muchas perspectivas y hay muchas maneras de ver las cosas para todos los proyectos y para todas las cuestiones, la razón por las que están aquí, ¿no? Hay que aprender a entender ese concepto, ¿no? O sea, si hay un choque y yo lo veo desde el volante, alguien lo ve desde arriba, alguien lo ve desde un lado, y todos van a tener una diferente interpretación de qué fue lo que pasó con ese choque. Y eso es precisamente lo que vengo a exponer, porque para los del movimiento fue una cuestión positiva que haya cambiado de esa manera el movimiento, porque ya nadie se les cuelga a los partidos políticos, otros movimientos sociales, gente que nada más quiere echar desmadre. Entonces, y es un grupo muy reducido de personas, por tanto hay mucha comunicación, todos se conocen y pueden hacer la acción más fácil. Lo malo es que todo el mundo cree que está muerto, entonces nadie puede, o sea, como un muerto puede tomar acción, ¿no? Y, en fin, entonces nada más hay que considerar eso para ver. Y otra disyuntiva, la otra traba que me encontré para empezar a explicar esto es cómo voy a yo explicarles a ustedes cuál fue el fracaso, cuál fue el error, qué pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió con el movimiento? Pues hay muchas maneras de ver las cosas y yo escogí, empezando a leer, empezando a platicar ciertas razones que son las que voy a presentar, pero hay más, ¿no? Depende de qué materia estudies, vas a interpretar un fenómeno de distinta manera. La primera es que se dio en un momento coyuntural, la elección, y por tanto cuando termina la elección, termina el movimiento. Bueno, es la lógica de las cosas y es como un fenómeno viral, ¿no? Un video viral se estrella, todo el mundo lo ve, todo el mundo está hablando de él y de la nada cae y ya nadie habla de eso, ya nadie se acuerda. Y eso es el mismo fenómeno, pero planteado de distinta manera. Que se liga un poco con la segunda razón, que es que ganó Peña Nieto, ¿no? Entonces,
pues ya los medios dijeron como, no, ya yo me zafo de esto, ¿no? Y nos dejaron de pelar, la gente nos dejó de escuchar y nos empezaron a desvirtuar demasiado. A partir de ello, porque había mucha gente ahí echando desmadre y demás, ¿no? Y bueno, esas son dos razones. Otra razón, que es muy popular también, es que no había un líder. Y la razón por la que no escogimos un líder, y siempre lo decidimos de esa manera, no fue porque se dio así, fue porque queríamos que fuera un movimiento horizontal y que yo, siendo el Ibero, o X personas siendo el UNAM, tuviera la misma voz y el mismo poder dentro del movimiento y que no hubiera nadie que infiriera, ¿no? Pero el problema que surgió con eso fue que muchas personas empezaron a colgar y no había control, no había nadie que validara o desacreditara las acciones que pasaban, o sea, las cosas que hacía la gente en nombre del 132. Entonces eso generó muchos problemas que también tiene que ver con otras cosas que voy a explicar ahorita. Otra de las razones es que teníamos muchas agendas, ¿no? Todo empezó con el problema de las telecomunicaciones, porque fueron los medios los que mintieron y nosotros desmentimos. Entonces lo lógico era tomar la agenda de medios. Pero de repente llegaba alguien y decía, no, ¿cómo va a ser la agenda de medios lo más importante si es la educación? ¿No? Si la gente sin educación no puede hacer nada, no puede llegar lejos, ¿no? ¿Para qué cambian los medios si la gente va a seguir viendo lo mismo, ¿no? Y luego llega alguien y dice, no, lo más importante es la salud, porque si los niños están desnutridos no pueden aprender nada. Entonces, lo más importante es la salud. Y luego llega alguien y dice, no, ¿y qué pasa con Atenco, no? Es la consigna más popular. ¿Y qué van a hacer con eso? O sea, no lo usaron y luego lo votan, pues no, tienen que hacer algo al respecto. Entonces decidimos que cada colectivo, yo soy del 131, de los del Ibero, y junto con todas las escuelas jesuitas somos un colectivo, y cada colectivo, ya sea universitario o de trabajadores y demás, toma las acciones que ellos quieren, que ellos creen que son lo mejor para ellos, ¿no? Y esa era la idea, que es muy utópico, pero así lo decimos. Y todo funcionaba muy bien en realidad, lo que pasa es que nadie se enteró. Teníamos una serie de parámetros por esto, o sea, creamos esto para que la gente pudiera tomar acción y cualquiera puede hacer 132 y cualquiera podría hacer lo que quiera en nombre del 132 bajo ciertos parámetros. A estos parámetros le llamamos el manifiesto. Muy original, pero sí. Entonces, esos parámetros era como, no puedes pertenecer a partidos políticos, asociaciones civiles o demás, o sea, no, tiene que ser tú solo, sin empresa, sin nada, y cosas de ese estilo como para controlar no violencia y demás. Y ya bajo eso, cualquier persona podía hacer lo que quisiera en nombre del 132. Lo que pasa es que nadie nunca se enteró del manifiesto. O sea, me imagino que nadie de aquí sabe que existía un manifiesto, me imagino, pero sí lo había. Si lo buscan, ahí va a estar. Y bueno, entonces como no hubo difusión de esto, internamente funcionábamos muy bien, pero a manera de opinión pública las cosas no estaban funcionando. Y bueno, esas son las razones que yo escogí para explicar qué fue el fracaso. Obviamente hay muchísimas más, ¿no? Y ya concluyendo, no, ya, sí. Lo que quería hacer con esta ponencia era que ustedes fueran más allá, pensaran más allá las cosas de lo que saben o de lo que creían que sabían o lo que pueden saber después, sino que vayan más allá con su información, ¿no? Las cosas que siempre decíamos es no me creas, no me hagas caso, ve, investígalo, lo bueno, lo malo, lo intermedio, lo que te importa y lo que no, y luego saca tu propia conclusión. O sea, no me hagan caso, sino vayan y investíguenlo. Que eso era como nuestra postura desde un principio como movimiento y es lo que quiero yo hacer con esta ponencia en general. Espero que haya funcionado de algo. Gracias.